Ok, vamos a compartir acá. Share. Y eh, la semana pasada terminamos de cómo fue que se conformó el canon, ¿sí? Y yo quisiera eh, repasar muy rápidamente la, la, las condiciones, por decirlo de alguna manera, de los factores por los cuales se conformó el canon. Vimos como 5 o 6 evoluciones hasta que llegó al año más o menos al año 330, donde ya se definió qué fue el canon. Y se resumieron en cinco factores que se tuvieron en cuenta para conformar ese canon. ¿Recuerdan? Entonces, el primer factor, la apostolicidad. Es decir, qué tanto el libro que se incluyó fue escrito por un apóstol o un discípulo de Jesús. Esa fue una de las condiciones. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Porque había muchos escritos y estamos hablando acá ya más o menos entre años 200 al 300. O sea, el canon recuerden que fueron más de 200 años en elaborarse, casi 300 años, porque empezó, digamos, año 100, 150 y terminó año 300 y pico, sí, como unos 200 años más o menos. Entonces el periodo, pues, existieron muchos escritos. Entonces, una de las cosas que miraron es que realmente hubiera sido ese texto, ese escrito que encontraron, que hubiera sido por un apóstol o un discípulo del mismo. Otro, la antigüedad. O sea, que el libro hubiese estado bastante tiempo ya circulando en la iglesia. Y decíamos que no en la iglesia, en ese tiempo en la iglesia era la iglesia de Cristo. Es decir, existían muchas religiones, los helenistas, los judíos, los griegos con sus dioses, los romanos también con sus dioses, pero no existía iglesia como tal. La primera iglesia la vino a conformar fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que a raíz de todos los que vamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, pues somos los que conformamos la iglesia de Él, ¿sí? Que eso está muy explicado en Éfeso. Allá lo veremos cuando estudiemos el libro de Éfeso. Buenas, Giovanni Hola, y Jairo José, que estuvo por ahí. hola, ¿cómo están? Dios los Eh, bendiga a todos. Amén, amén. El tercero es la espiritualidad. Estamos haciendo una repetición, un resumen muy rápido de las 5 variables que conformó el canon del Nuevo Testamento, porque me pareció muy importante recalcar en esto. Ahora les digo por qué. Entonces, el tercero es la espiritualidad, es decir, se miraron los conceptos de fe, de Dios y de Espíritu Santo, entre otras doctrinas como base fundamental para conformar el canon. ¿Por qué? Por lo que también dije anteriormente, porque como habían tantas religiones, tantos dioses, tanta idolatría, venimos de varios imperios totalmente idólatras, totalmente multiteístas, como el imperio griego, los persas, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, esa cantidad de dioses, pues obviamente tenían sus propias doctrinas también, ¿sí? Entonces, era muy importante que se fundamentara, como decimos nosotros, en el Dios de Abraham, de Jacob, de José, ¿cierto? Cuarto, la relación, o sea, la concordancia. Este es un tema muy importante, la concordancia que tiene ese canon con el Antiguo Testamento. Y citamos tal vez una que otra cita en la cual nuestro Señor Jesucristo menciona el Antiguo Testamento, menciona a Daniel, menciona a Noé, etcétera. Y era una relación importante ver que los libros que estaban escritos, pues sí tuvieron una relación con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el uno complementa al otro. Y finalmente, como quinto factor, que hubiese sido leído con muchas frecuencias en las iglesias, ¿sí? Y obviamente por los pastores de las diferentes iglesias. Entonces, esto lo ¿por qué quise recalcar los factores que conformaron el canon? Porque muchas veces tal vez nos ha pasado
que nos dicen, no, pero eso de la Biblia es mentira, que el Antiguo Testamento, la tierra se creó hace más de miles de millones de años, no sé qué, eso lo del diluvio no es cierto. Todas esas cosas que nos dicen quienes no conocen digamos, normalmente quien opina esas cosas porque ni siquiera tiene claro los conceptos de la Biblia, ¿cierto? Pues uno no los va a cuestionar por eso. Pero sí es muy importante que al igual que con el Antiguo Testamento, tengamos nosotros claro, no, mire, es que el Nuevo Testamento se conformó fue por esto y esto. Eso no fue que se hizo en 10 años, en 20 años, fueron casi 200 años y bueno, y lo que ya les conté. Entonces es muy importante que, sobre todo cuando nosotros vamos a hablarle a alguien del Señor, vamos a evangelizar o vamos a compartir con alguien, inclusive con los mismos hermanos católicos que ellos en su doctrina, pues no leen o no estudian mucho la Biblia. Hoy en día lo están haciendo, gracias a Dios, con mayor frecuencia, pero en su mayoría los católicos, y todos lo sabemos y lo digo con mucho respeto y mucho amor, no estudian y no conocen la Biblia, ¿cierto? Entonces es muy importante tener nosotros esta teoría de alguna manera clara, ¿cierto? Ese es el objetivo. Bueno, también ahora, como un cuarto punto, es factores que retardaron el canon. O sea, ¿por qué se demoró casi 200 años? ¿Por qué? Entonces, uno es que el uso aceptado del Antiguo Testamento como escritura por la iglesia primitiva. O sea, la gente quería seguir leyendo era el Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto pues se veía con autoridad y por supuesto que se dependía mucho del Antiguo Testamento. Entonces, claro, quienes no vieron a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, quienes estuvieron con él durante la época que existió nuestro Señor Jesucristo, digamos, durante su ministerio de 3 años y después lo que los discípulos fueron compartiendo por un periodo de 30 años más, lo vamos a ver ahora en un gráfico, pues de alguna manera conocían de primera mano pues lo que hizo Jesús, ¿sí? Pero lo que ellos tenían ya, porque ya existía escrito como tal, era el Antiguo Testamento. Entonces, eso demoró mucho que se pudiera ir conformando el canon, o sea, qué se incluye y qué no se incluye. Ese fue uno de los factores que retardó. El otro es que Jesús estaba, y lo estaba diciendo anteriormente, en la mente y en la vista de los primeros cristianos. Esto pues también motivó que de alguna manera que no se viera la necesidad de trabajar más escrito. No, con lo del Antiguo Testamento tenemos, no, ya lo que nos han contado Jesús es suficiente. Pero obviamente porque en ese momento, digamos que si no se tuviera esa necesidad más escrito, pues estaría sobrando la iglesia como tal. Y lo vamos a ver ahora lo contrario, que fue necesario que se escribiera. Otro factor es que los primeros testigos, o sea, los apóstoles, tenían testimonios reales, valeeros. Repito, mucha gente los vio. Entonces ejercían sus funciones de una predicación en la iglesia. Entonces los más fieles, los que comunicaban las enseñanzas de Jesús y los veían, digamos, estaban proyectando la imagen de lo que fue realmente física y espiritualmente Jesús, pero que al ver que no estaban con ellos, pues entonces también empezaron a crearse dudas e incertidumbres y por eso también retardó la conformación del canon. Otro factor es la tradición oral, seguía siendo importante. ¿Y por qué? Recuerden que el hebreo, que era el que usaban en su mayor parte el pueblo judío, pero en la medida que los imperios fueron avanzando, pues el imperio romano fue heredando el griego y entonces, pues esa falta de conocimiento, aunque el griego fue empezándose a dominar por toda la región de Israel también, pero como la iglesia se fue extendiendo, pues recordemos, y obviamente lo veremos cuando estemos estudiando cada libro, pues los viajes misioneros de Pablo fueron fundamentales. Entonces, el, el, el que, el, como no existía el documento escrito, ¿sí? Todo era oral, pues entonces los judíos cristianos eran muy fieles pues a esa tradición de repetir lo que había hecho el maestro, ¿sí? De Jesús. Y así se fue generando esa cultura de que lo que me dijo aquel, lo que me dijo aquel. Y dicho sea de paso,
el Antiguo Testamento también fue oral y recuerden que el periodo en que se escribió el Antiguo Testamento fue casi 1500 años. Aquí estamos hablando que el canon fue 200 años, ¿sí? Pero fíjate que el antiguo, ¿por qué? Porque pues obviamente era todo oral y las escrituras vinieron a aparecer ya en el año 400 al 700 o menos antes de Cristo. Entonces esa tradición oral pues también retardó un poco la conformación del canon. Y otro factor, la naturaleza de los escritos apostólicos que estaban circulando, o sea, lo que habían dejado los apóstoles, y también pues habían libros que circulaban en forma libre con el nombre de un apóstol, sin saber si realmente era cierto o no era cierto. Pero siempre se le atribuía pues esa parte a ellos. Entonces, eso hizo que que existían muchos plagios, ¿sí? Que falsificación, que fueron metiéndose a las iglesias, inclusive con una serie de doctrinas equivocadas y enseñanzas erradas, ¿sí? Entonces, y lo vimos la semana pasada, esa fue una de las razones de que también, bueno, vamos a sacar rápido el canon, porque se nos está perdiendo, por un lado, se nos está perdiendo el conocimiento que se heredó de los apóstoles y por otro lado nos están enseñando una serie de falsas doctrinas aprovechándose también de la iglesia. Y otro factor es la presencia escatológica inminente. Recuerden que escatología es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, la gente, pues, la iglesia primitiva guardó siempre la esperanza de que la segunda venida de Jesucristo era rápida, venía rápido. Recuerden la carta de Tesalonicenses, los que la han tenido la oportunidad de leer, pues se habla mucho de la segunda venida y la gente, pues, pensaba que eso era ya, y bueno, ya han pasado 2000 años y estamos a la espera de él, ¿no? Y cada vez se acorta más el tiempo. Entonces eso llegó a despreocupar y a no ver entonces la necesidad de tener algo escrito, porque, no, Jesús ya viene pronto, ¿para qué vamos a escribir? Entonces ese fue otro factor. Y finalmente, un último factor fue la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, como la dinámica de la cual la iglesia parece que reforzó más la idea de dejar las cosas como estaban, como venían, sin mirar o sin preocuparse del crecimiento acelerado que tendría la iglesia. O sea, nunca se imaginaron que la iglesia iba a desarrollarse como hoy la conocemos, inclusive muy rápidamente, a pesar de que no existían las vías, las comunicaciones, etcétera, etcétera, pero no se esperaba que se desarrollara tan rápido. Entonces, al no haber escritos, pues motivaron que la enseñanza, pues, para seguir una vida de acuerdo a los principios éticos cristianos, pues, digamos que eso llevó a que hasta no tener firmes los conocimientos y la verdad de la palabra, pues, no se afianzó la necesidad de tener ese canon. Pero también hubo, así como hubo unos que lo retrasaron, hubo unos que impulsaron, unos factores que impulsaron el canon. Entonces, ¿cuáles fueron? La dificultad para estudiar el Antiguo Testamento en el idioma hebreo. Por ahí lo mencioné como un factor que retardó. Pero esa deficiencia pues lleva a que impulsemos la creación del canon. Y en un principio pues era, era ventaja debido a que los primeros cristianos pues eran judíos, nacieron de Israel realmente y podían comprender bien la escritura porque pues ellos dominaban el hebreo. Pero en la medida que llegaron los gentiles, o sea, los no judíos, pues ellos no tienen idea del idioma hebreo, porque ellos hablaban era griego, particularmente. Entonces, eso llevó a la necesidad de impulsar la creación del canon. Otra es que los gentiles no estaban tan interesados en el Antiguo Testamento, por supuesto, porque los gentiles digamos, ellos conocen es a Jesús o a ellos les llega es la noticia de Jesús y ellos pues, al no ser judíos, pues no tenían la ley judía, nada de Levítico, nada de Deuteronomio, nada del Pentateuco, pues ellos pues no se interesaban. Entonces, mucho de lo que se narra en el Antiguo Testamento, pues para ellos era desconocido, entonces perdían el interés para leerlo. Entonces, ¿cómo ponerle interés al Antiguo Testamento si yo lo que he conocido y he vivido y de pronto pudieron conocer a Jesús es lo de ahora? Entonces, ¿para qué me interesa? A mí me interesa lo de ahora, no lo anterior. Digamos que era como el pensamiento. Otro factor fue la muerte de los testigos inmediatos de Jesús. Sí, recuerde,
creo que vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy, pero en el tiempo, en la cronología, pues realmente los apóstoles en promedio viven 30 años, salvo Juan que vive unos 60 años. Entonces ellos desaparecen muy rápido. Entonces eso comenzó a preocupar a la iglesia porque pues se perdía el testimonio veraz de lo que enseñó Jesús. Repito que era totalmente oral. Entonces eso les preocupó y obviamente esa fue otra necesidad para impulsar el canon. Las heresías que se estaban infiltrando en la iglesia, al igual que la literatura apócrifa, era motivo de preocupación. La literatura apócrifa es pues aquella que no es inspirada en Dios totalmente o en el Espíritu Santo y entonces pues confundía y obviamente pues se infiltraban falsas doctrinas. Entre esas podemos mencionar el gnosticismo, los gnósticos, donde ellos apelan a las tradiciones y escritos, digamos, de la iglesia para construir sus propias enseñanzas, ¿sí? Inclusive confundiendo a los cristianos y ellos en muchas razones, ellos nacieron cristianos, muchos de ellos, porque nacieron en la época de Jesús y creyeron en Jesús y siguieron a Jesús, pero después muchos se fueron retirando y siguieron su movimiento gnóstico, ¿no? Otro, el marcionismo, donde no aceptaron el Antiguo Testamento, solo Lucas y las 10 cartas de Pablo, entonces aceptaron eso y no aceptaron nada del Antiguo Testamento. Otro movimiento fue, digamos, el montanismo, el que pregonó que la revelación seguía y se necesitaba producir más escritos, o sea que la revelación es como lo que continuamente, yo lo diría en otro término, como la que, pues, revelaciones de revelar la verdad a través del Espíritu Santo, pero digamos, yo lo diría aquí como que ellos querían esperar que siguieran apareciendo más y más cosas para producir como la versión última, ¿no? Entonces, eso también llevó a que se impulsara. Los libros apócrifos, muchos de los libros que trataban de explicar algunos de los hechos de Jesús o también de los discípulos de los apóstoles, pues no se escribieron en los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la vida de Jesús entre los 2 y los 12 años, ustedes saben, no está nada escrito. Así como la etapa juvenil, digamos, qué pasó entre los 12 y los 28 o 29 años. Entonces, muchas de esas razones pues llevó a que rápidamente, antes de que se infiltraran estas herejías, pues también se impulsó el canon. Entonces, ahí con eso cerramos lo que es cómo se construyó el Nuevo Testamento y cómo y qué llevó a impulsar y qué llevó a demorar también esa conformación del canon del Nuevo Testamento. Ahora pasamos a un punto sexto que es el periodo intertestamentario. Eh, ¿Qué es el periodo intertestamentario? Bueno, este es un periodo que se extiende desde la... ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Que se extiende desde que terminan las escrituras del Antiguo Testamento. No el Antiguo Testamento, año cero, por decir algo, sino más o menos al siglo cuarto antes de Cristo. Estamos hablando más o menos del año 430, 440. Desde ahí hasta el comienzo del Nuevo Testamento, o sea, a mediados del siglo primero. Eso se le conoce como el periodo intertestamentario, o sea, entre testamentos, por eso se le llama intertestamentario. Y durante ese tiempo se produjeron cambios muy importantes tanto en el orden político como social y cultural, pero del, de la nación judía, ¿sí? De la nación judía. Entonces, ¿qué encontramos allí? Entonces encontramos algunos eventos. Del año 336 al 323 antes de Cristo, pues el reinado de Alejandro Magno. Esto pues no lo encontramos en la Biblia, se encuentra de pronto en los libros apócrifos, en los libros de Macabeo y eso, pero es importante porque se le conoce también muchas veces, se le llama como el periodo del silencio, como que el periodo del silencio porque dicen que Dios no volvió a hablar a través de los profetas y el último profeta fue Juan el Bautista. Sí, o sea, vuelve a hablar con Juan el Bautista. Pero entre ese periodo del año 400 al año, al año 30 después de Cristo, pues, bueno, él habla a través de Jesús, pero digamos, hasta que nace nuestro Señor Jesucristo, pues, no volvieron a aparecer ningún profeta. ¿Sí?
Entonces, en ese periodo, pero eso no quiere decir que no pasó nada. Sí, hubo muchas cosas. Y eso es lo que quiero mencionar acá. Entonces, primero lo del reinado de Alejandro Magno, donde él invade Asia Menor, invade a Palestina, lo que es Palestina, y recuerde que Palestina es todo lo que hoy conocemos como Israel más la Franja de Gaza. La derrota a Darío III en el año 331. Eso pasa entre el año 336 y 323. Pero después viene la división del imperio de Alejandro Magno, entre sus cuatro generales, los cuatro generales. Entonces, viene el gobierno de los Ptolomeos, eso está en los libros de, creo que en los libros de Macabeos que se encuentra eso, y ellos pues obviamente gobiernan sobre Israel, ¿sí? Porque son como pequeños imperios, llamémoslo así, y eso dura casi 120 años, del año 301 al 198 antes de Cristo. También se produce la Septuaginta, recuerden que lo hablado mucho, que es en el año la versión 70, que es la que realmente define el canon de todo el Antiguo Testamento, y eso se da en el año 250. Y dura 100 años prácticamente construyéndose la Septuaginta, pero realmente arrancó en el año 300 y pico, o sea, dura más de 200 años realmente. El gobierno de los seleucidas sobre Israel, o sea, dura muy poco, como 50 años, del año 198 a 143. Y viene la profanación del templo. ¿Quiénes profanan el templo? Pues lo profanan los romanos, que era el imperio que estaba gobernando, los pequeños imperios que estaban, todas esas regiones que no eran, que eran, digamos, como rezagos de todos los imperios anteriores, y hay una profanación del templo de Jerusalén. Comienza la revolución macabea, eso está en los libros Macabeo 1 y Macabeo 2 de los apócrifos, y la reedificación del templo en el año 164 que la comienza, vamos a ver que Herodes la comienza. Y viene después el gobierno de los Almoneo, que es un gobierno que reina sobre todo Israel, sobre toda esa región, y dura casi 100 años, del año 163 al 37 antes de Cristo. Pero Pompeyo, que era uno de los generales, recuerdo uno de los generales romanos, invade a Palestina, o sea, Palestina es todo Israel, ¿sí? En el año, ¿qué? 63 antes de Cristo. Y viene el gobierno de Herodes el Grande en el año 37 hasta del año 37 antes de Cristo hasta el año cuarto antes de Cristo. Y Herodes comienza la construcción del templo que lo habían profanado anteriormente y lo habían destruido. Él empieza la reconstrucción del templo en el año 20 antes de Cristo, y Herodes el Grande, él viene a morir en el año cuatro antes de Cristo. Entonces recuerden lo que les explicaba en la clase pasada, la diferencia de años. Se cree que Jesús nació en el año 5 antes de Cristo, o 4 o sexto antes de Cristo, pero para nosotros nació en el año 0. Lo expliqué la clase pasada por la conversión del calendario griego-romano que se manejaba al calendario juliano, pues se pierden 4 o 6 años, hablan los expertos, y por eso es que vemos que ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Herodes empieza el gobierno, va hasta el año 4 antes de Cristo, y Herodes es el que manda a matar a los bebés, ¿se acuerda? Pues entonces Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, ¿sí? Pero son daticos, pero para nada pues cambia nuestra fe o lo que dice, o no es que, la Biblia no es que esté mintiendo eso, porque la Biblia no habla del año 0 ni nada que nace, sino viene el Nuevo Testamento y termina el Antiguo y arranca el Nuevo Testamento. Bueno, entonces eso es como el periodo intertestamentario, o sea, lo que sucede entre los dos testamentos. Ahora, ¿cómo comprender el Nuevo Testamento? Indudablemente, uno podría pensar que el Antiguo Testamento puede ser más complejo de entenderlo, de comprenderlo, por lo mismo extenso. Estamos hablando allá de 39 libros y aquí estamos hablando pues de 27 libros, ¿sí? Estamos hablando acá de 290 versículos más o menos, capítulos, perdón, en total. En el Antiguo Testamento estamos hablando de como 940 capítulos. Hay muchas cifras ya, hay muchos países, bueno, hay de todo en el Antiguo Testamento. Entonces,
Pero el Nuevo Testamento tiene también sus particularidades. Entonces, ¿cómo lo podemos comprender mejor o entenderlo o estudiarlo o leerlo mejor? ¿Sí? Entonces, lo primero es comprender, es un reto desafiante realmente porque, pero es muy gratificante porque, digamos, eh, ver uno o leer uno los milagros de Jesús, lo que él hizo, la vida de Pablo, las cartas de Pablo, las enseñanzas que da para nuestras iglesias de hoy, pues lo hace muy enriquecedor, ¿sí? Y eso nos brinda, digamos, un placer estudiarlos y es muy beneficioso porque vemos mucha practicidad para nuestras vidas. Obviamente en el Antiguo Testamento también los libros de Eclesiastés, de sabiduría, de Salmos, Proverbios, las enseñanzas de Salomón, de David, etcétera, pues son formación para todos nosotros, ¿sí? O la de Ruth, o la de, bueno, toda la Biblia es de una vida de enseñanza para nosotros. Pero sin embargo, pues no deja de ser dificultoso, o sea, tiene su forma y hay que entenderlo y hay que saberlo estudiar. Entonces debemos hacernos, lo primero es que hacernos algunas preguntas cuando estemos estudiando cualquier libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo primero, ¿quién es el autor del libro? O sea, ¿aparece su nombre en el texto mismo, como suele suceder en el caso de las epístolas? Por ejemplo, Pablo, pues cuando le escribe yo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Entonces, se sabe que le escribió Pablo. O el Evangelio de Lucas, ¿sí? A veces en el mismo título, como en el caso de los evangelios, ¿no? ¿Hay algún inicio en cuanto a la nacionalidad del escritor, o de la educación, la profesión o la situación? Y yo ahora les voy a decir por qué estos puntos que voy a mencionar son importantes, saber que debemos tenerlos en cuenta cuando estemos estudiando un texto y no solamente del Nuevo, también del Antiguo, pero digamos, para refrescarlo muy bien para lo que se nos viene en el Nuevo Testamento, pues entender esto, ¿sí? Que es importante saber el autor. Ahora, ¿a quién va dirigido el libro? O sea, ¿quiénes son los destinatarios de ese libro? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, saber uno que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Entonces, ¿por qué hace, si ustedes se recuerdan, Mateo inicia con la genealogía de Jesús? O sea, el fondo del libro del Evangelio de Mateo es escrito para los judíos porque es diciéndoles que Jesús es el Mesías, que Jesús es judío, ¿sí? Entonces, saber a quién va dirigido, pues nos da alguna enseñanza a nosotros, ¿sí? Entonces, hace alguna alusión respecto al tipo de la persona o las personas a quien iba dirigido o por qué razón se escribió, ¿sí? Por ejemplo, las cartas de Pablo cuando le escribe a las iglesias de Corintios, la segunda carta, porque se la mandó a los Corintios, uno dice, uy, pero qué carta tan fuerte como que para una iglesia, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué se la mandó? ¿Cuál fue el propósito de enviársela a ese pueblo? ¿Por qué? Porque era que los corintios estaban volviendo idólatras y Pablo había dejado una iglesia importante, frondosa ya, y en 10 años estaba acabando. Sí, entonces, ¿cuál era la condición de los creyentes? Esto es, cuando uno vaya a estudiar un libro, uno entender cuál fue el propósito que tuvo el autor sagrado en escribir ese texto o ese libro en particular. El tercero es la relación entre el autor y el destinatario. O sea, el autor tenía un conocimiento personal de los destinatarios y en caso afirmativo, ¿por qué? Entonces, caso de las cartas de Pablo o el caso de, por ejemplo, los cuatro evangelios. Sí, claro que había una relación total clarísima en que Jesús, que es el protagonista, por decirlo de alguna manera, de los cuatro evangelios, pues claro que era un propósito el dejar fundamentado su ministerio para la formación de la iglesia. ¿Sí? Entonces era fundamental. ¿Sí? Otro cuarto punto a entender es la ocasión y el propósito. O sea, ¿con qué propósito se dirigió el escritor a quien le está escribiendo en ese momento? ¿Qué problemas o ocasiones había? ¿Qué motivaron la composición de ese documento? ¿Sí? Entonces es muy importante, digamos, repito, como el propósito y la época. Cuando veamos los diferentes fechas en que se escribió cada libro, ustedes van a entender un poquito más esta parte. Quinto, la fecha y lugar. ¿Hay algún dato que permita conocer el tiempo y lugar del escrito? Entonces, normalmente uno debe validar eso.
si fue al comienzo una cosa es los evangelios, que es al comienzo de testificar la vida de nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es, por ejemplo, Apocalipsis, ¿sí? Que fue en el año 90 que se escribió. Entonces, ¿qué pasó durante todos esos años, digamos, el año, el templo de Jerusalén, la caída de Jerusalén ocurre en el año 70 después de Cristo? ¿Y qué pasó después de eso? O sea, ¿se volvió a escribir, no se volvió a escribir? Y vamos a ver que sí hay unos libros escritos en el Nuevo Testamento que fue después de eso, y por qué se escribieron solamente hasta después de esa época. Un sexto punto es la autenticidad. ¿Existe alguna información en el libro que arroje luz, que dé claridad sobre la identidad del escritor cuyo nombre nos llegó o por tradición o porque aparece en el documento? O sea, por ejemplo, cuando arranca el Evangelio de Lucas, dice Lucas en su primer versículo, creo, dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que ha llevado a cabo entre nosotros, porque nos los transmitieron. O sea, está diciendo que fueron transmitidos, o sea, fueron entregados a ellos. Es veraz, es cierto. Y otro, la integridad. ¿Qué dicen las autoridades en materia del texto en cuanto a la unidad del documento? Hay algunas secciones que parecen no pertenecer al escrito original, ¿sí? Eh, Al contrario, digamos, al contrario del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento eh, no se repite. No hay libros que se repitan, salvo los cuatro evangelios, digamos, que se repiten, eventos hechos de Jesús y se llaman en los tres primeros evangelios, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como los evangelios sinópticos. Se citan eventos en cada uno de ellos que es similar, ¿cierto? Y digamos, uno podría decir repetición, pero no sucede como sucede en el libro de primero, segundo de Crónicas, que está en Crónicas, está en Reyes, está en Esdras, está en Nehemías. O sea, hay una repetición de hechos. Acá no sucede así, salvo lo de los evangelios, ¿sí? Una carta, sí, se le envía al pueblo de Corintio y es muy diferente a como le envía a Tesalónica, aunque haya un mensaje de fondo muy parecido. Entonces, esa parte es bien importante entenderla también. Y finalmente el bosquejo, cómo se adaptan las diferentes sesiones o los temas de cada libro, perdón, a una iglesia, a nuestra iglesia, a nuestro grupo de estudio o a una familia o a un amigo que le queremos compartir. O sea, como una sesión que queremos estudiar, qué nos está, digamos, cómo podemos acoger ese texto para, digamos, cómo lo adaptamos, o qué nos enseña realmente para la transmisión que estamos haciendo nosotros del Evangelio. Eso no solamente con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo también, ¿sí? Cada libro tiene un mensaje. Todo lo que está ahí tiene un mensaje siempre. O sea, ustedes recuerden que la palabra es viva y eficaz, dice Primera de Pedro, ¿sí? Entonces siempre tendrá su enseñanza y tendrá su particularidad para familias, para estudios, para iglesias, etcétera. Bueno, siguiente punto es el progreso de la el progreso de la revelación. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se escribió? De acuerdo a los años en dónde fue escrito? Bueno, y el autor. El primer libro que se escribe es el libro de Santiago. O sea, los libros en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, no están en orden de cómo se escribió en el año que se escribió, sino está de acuerdo a, a cómo se encontraron en el canon cuando se conformó, se encontraron los escritos. Entonces, el primer libro que se escribió fue el libro de Santiago, la carta de Santiago. Y encontramos algo particular, no tanto en la carta, sino en la fecha. Obviamente todas son escritas después del antiguo, después de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que se escribió entre el año 44 y 49 después de Cristo por Santiago. Muchos dicen que el Santiago que escribió esta carta es hermano de Jesús, otros dicen que no. No hay claridad en eso, dejémoslo ahí porque no hay certeza de que sí o no hay certeza de que no. Pero lo que quiero mencionar está en Hechos 12:2. En Hechos 12:2.
buscamos Hechos 12:2 y dice lo siguiente, Hechos 12:2. Bueno, ahí empieza con un título, Muerte de Santiago. Voy a leerlo desde el 1. Por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. ¿Sí? Juan, no Juan el apóstol, ¿no? Juan, otro hermano de él. Entonces, fíjense lo siguiente. Él, Santiago se cree que fue muerto por el año más o menos 50 y algo. Fue el primer apóstol. Bueno, hubo un primer mártir que fue Bernabé. Bernabé no, se me escapa ahorita. Esteban. Esteban, gracias Gilma. Esteban, sí, el primer mártir, el primero que fue muerto, apedreado y que dice que Saulo de Tarso lo vio, o sea, eso fue antes del 40. Mientras que Santiago muere degollado, lo matan degollado. Entonces, pero fíjese que él alcanza a dejar un texto, él alcanza a escribir el libro, sí, él deja, y se estima que fue entre el año 44 y 49. Entonces, él deja el testimonio, deja el escrito de la carta de Santiago, que es una carta hermosísima porque ahí nos habla unos temas de la fe, del uso de nuestra lengua, de hablar del no chisme, pues, habla una doctrina buenísima. Pero aquí también encontramos, por ejemplo, la primera carta que escribe Pablo de la carta de Gálatas a la iglesia de Galicia, y el primer evangelio que se cree que escribió fue en el año 50, entre el 50 y el 60, que fue Mateo, lo mismo que Marcos, ¿sí? Pero vuelve a aparecer un evangelio ya después en el año 60, 61, o sea, unos 2 o 3 años posterior a lo que escribió Marcos y Mateo. Y casi todas las cartas de de Pablo, perdón, fueron escritas a partir del año 50, del Gálatas. Entonces, 50 están, vea, Efesios, Filipenses, años 60, 61. Sí, hay unas cartas y vamos a ver ahorita que más adelante, si nota el tiempo, cómo se llaman, cómo están definidas las cartas. Pero aquí encontramos otro dato importante que es el libro de Hechos. El libro de Hechos, algunos llaman el quinto evangelio, ¿sí? Otros lo llaman Hechos de los Apóstoles, otros lo llaman Hechos del Espíritu Santo, no importa el nombre, entre comillas. Fue escrito en el año 62 después de Cristo, o sea, después de haberse escrito los evangelios, ¿sí? Y se cree que lo escribió Lucas, él es el que más se aproxima a que lo haya escrito. Entonces se escribe en el año 62. Y otro hecho que quiero mencionar acá de todas estas fechas es los libros de Juan. O sea, Juan escribe Apocalipsis en el año 90 aproximadamente, entre el año 80 o el año 90, y escribe sus 3 cartas, la primera, la segunda, tercera, que son cartas muy cortas, entre el año 90 y 95, todo desde la isla de Patmos, y escribe Apocalipsis en el año 94-96, que es el último libro que él escribe, ¿sí? Y todo esto en la isla de Patmos. Y Pablo entonces, Juan podría tener cerca de tranquilamente cerca de 80 a 90 años cuando muere. Pues ya hablan de 90 años que él vivió. Entonces quiere decir que Juan tenía por ahí 20, 25 años cuando Jesús tenía ya 33 años, ¿no? Jesús era mayor. Y recuerden, y como dato curioso, es simplemente curioso, no quiere decir absolutamente nada. Juan fue el único apóstol de los 12 que estuvo con Jesús hasta el último momento en la cruz. Eso todos lo sabemos. ¿Sí? Y es el último que escribe. Es el último que escribe. Escribe Apocalipsis y ahí se acaba la Biblia. Un dato llama la atención, simplemente un dato curioso. Entonces, cuando vayamos a ver cada libro, pues yo voy a darles estas fechas nuevamente, en qué fechas escribió, pero es muy importante tratar, pues yo no digo que no las memoricemos, pero sí tener un día por qué, eh, por qué Lucas, por ejemplo, fue posterior a Mateo y Marcos. Se dice que Lucas recogió mucha información de lo que él había encontrado escritos de Mateo y Marcos, pero él investigó mucho más a detalle y entonces profundizó, y por eso en Lucas encontramos pasajes con un poco más de detalles que en el mismo pasaje de algunas cosas de Mateo y de Marcos, ¿sí? Entonces,
o las cartas, por qué se escribieron, saber que se escribieron algunas desde la cárcel, otras no se escribieron desde la cárcel, pero saber también como los años, por, por, por qué el mensaje que le fue enviado, digamos, en las cartas de Timoteo, es casi de las, no digo, casi de las últimas cartas. ¿Y quién era Timoteo y por qué está entre las últimas cartas? ¿Sí? Entonces, como algunos detallitos nos deja entrever y nos da una mejor interpretación de lo que es cada texto o cada libro que estemos estudiando. Bueno, yo diría que vamos a dejar hasta ahí hoy, porque el tema que viene no lo quiero partir, es bastante extenso y tiene que ver es ¿por qué hay cuatro evangelios? ¿Sí? ¿Por qué hay cuatro evangelios? O sea, ¿cuál fue la razón de que fueran cuatro y no fueran cinco? Porque antes de conformarse el canon, pues se abrieron muchos evangelios. Varicela nos preguntaba la clase pasada que qué sabemos del evangelio de María Magdalena, pero también hay evangelio de Felipe, hay evangelio de Pedro, hay evangelio de... Hay varios evangelios, pero que no quedaron en el canon, ya sabemos por qué. Entonces, quiero dejar ahí para no partir el tema y continuar ya en la próxima semana, si el Señor así lo permite. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, podemos evacuarla de una vez. No, no, Manuel, lo que pasa, yo he hecho como, pues no sé si, la verdad, como no estuve toda la reunión la semana pasada, de los 27 libros, 4 son los evangelios, 13 son las cartas paulinas escritos por Pablo, 8 son las cartas generales, unos históricos que tú lo dijiste es Hechos y los proféticos Apocalipsis, esos son, ¿cierto? Sí, se me olvidó, qué pena. Voy a mostrarle lo que es el primer slide que me lo salté, porque no lo tenía listo la semana pasada, pero hoy sí lo dejé listo. Les voy a mostrar algo similar a como lo hacía con el Antiguo Testamento. Voy a mostrarles este slide. Este no es, perdón, se me metió esto por acá. Ya, ¿están viendo? Sí. Sí, sí, Sí. se ve. Bueno, entonces mire, esto es lo que vamos a ver del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces está dividido en cuatro los evangelios, que son estos cuatro, y hay uno que se considera, como les dije yo, el quinto evangelio, pero lo tengo aparte. Aquí tenemos 5 libros. Las cartas paulinas que se dividen en cartas doctrinales y pastorales. Y las doctrinales son Romano, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesio, Filipenses, Colosenses. Esta que dicen PRI es porque fueron escritas desde la prisión. Y las cartas Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estas cartas se les conoce como doctrinales porque es mucha doctrina de Jesús. Es decir, la doctrina del cristiano como tal, donde él explica. Por eso son cartas que son muy importantes, pero por ejemplo la carta de Romano y Gálatas no son sencillas de entender si no hay un buen estudio. Sí, son cartas que si uno las lee así muy rápidamente, le cuesta a veces entender, por ejemplo, lo que es el vivir por el Espíritu. Eso está explicado en Gálatas y en Romanos, particularmente más en Romanos. O todo el tema del amor y todo el tema de la iglesia, porque Cristo es la iglesia, en la carta de Efesios. Entonces se le conocen como cartas doctrinales. Y las cartas pastorales son 4, son las que él le escribe a Timoteo, que fue su discípulo amado, digamos, porque era muy joven, de 22, 23 años tal vez, y le inicia así la carta, ¿no? En una de sus cartas inicia así la carta de Tito y la carta de Filemón. Estas dos cartas, la segunda de Timoteo y la de Filemón, también se escribieron desde la prisión, o sea, se escribieron 5 cartas desde la prisión. Hay una carta que no quedó en el canon y, no, y porque se dice que se extravió esa carta, que se perdió en el correo, por decirlo de alguna manera, que se llama la carta de la Odisea. Sí, la Odisea. La Odisea como la iglesia de la Odisea que aparece en Apocalipsis. Esa carta no está, pero algunos hablan de que Pablo escribió esa otra carta, que de pronto forma parte de las otras, pero sobre todo la de Santiago, hay como que un parecido. Pero no está en el canon. Y cartas universales,
que fueron escritas por diferentes personas. Hebreos no hay certeza quién la escribió, o sea, dicen que Pablo, pero no hay certeza. La mayoría es más anónimo que el escritor que haya sido Pablo, que darle la razón a Pablo. La de Santiago, que es la que ya sabemos, primera y segunda de Pedro, pues por Pedro, y las tres cartas de Juan, y la carta de Judas, pues escrita por Judas. Entonces, y finalmente, un libro de profecía que es Apocalipsis. Y en esto, pues encontramos, entonces, tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto en la medida que vayamos avanzando, lo vamos a hacer lo mismo, lo vamos poniendo en rojito en la medida que vamos avanzando. ¿Listo? Bueno. Dejamos ahí entonces por hoy. Nos vemos si el Señor lo permite dentro de 8 días con, yo creo que probablemente ya la última sesión de introducción al Antiguo Testamento para empezar en agosto ya con el primer libro del libro de Mateo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de hoy. Gracias por permitirnos, Señor, conocer mucho más de tu palabra. Gracias porque nos edifica a través de ella, Señor. Gracias porque probablemente mucho de lo que hayamos visto hoy puede ser en mucha información, pero sabemos que lo hacemos para conocerte más a ti, para comprender, para entender más tu palabra, Señor. Y principalmente para también hacer la obra que tú nos encomendó de hacer discípulos para ti, Señor. Poder explicar cómo se hizo la palabra, por qué razón la tenemos, por qué es tu palabra de Dios, por qué ella nos edifica a nosotros. ¿Cuál es el propósito, Padre, que tuviste para con cada uno de estos libros, Señor? Gracias, mi amado Padre. Señor, hoy ponemos en tus manos cada una de nuestras peticiones, tú las conoces perfectamente, Padre. Te oramos, Señor, por cada necesidad laboral, situaciones familiares, situaciones de salud también, situaciones de seguridad en muchos casos, necesidades que tenemos de que tú nos solventes, Señor. Te pedimos por cada una de ellas, Señor. Y no dejamos de rogar, Padre, por nuestro país, Señor, por las autoridades que tú has puesto allí como gobernantes, Señor. Te pedimos que haya misericordia hacia todo nuestro pueblo, Señor, que haya un discernimiento espiritual de cada uno de nosotros para que podamos llevar tu mensaje de esperanza, de salvación, que no pongamos nuestra fe en las personas, Señor, porque ellos son personas que nos mienten, que nos pueden defraudar, Señor. En cambio, tú eres el Dios de la verdad, tú eres nuestro Padre, que siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Por eso te entregamos nuestro país, Señor, tanta violencia, tanta corrupción, tanta iniquidad, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. También oramos por la situación mundial que acontece en todas las partes del mundo, en Israel, en Medio Oriente, en Estados Unidos, tantas situaciones que ve uno a diario, Señor. Pero confiamos y sabemos, Padre, que absolutamente nada de esto se te sale de tu control, Señor. Te pedimos que nos fortalezca siempre, Señor, que no permita que nuestra fe vaya a decaer por situaciones que vemos o conozcamos, Señor. Que perseveremos siempre en tu palabra, Señor. Padre, ponemos nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, hijas, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Guárdales, cuídales, protéjales, susténtales, Señor. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Sobrinos, familiares, cercanos, los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, muy buenas noches a todos. Que